Nos metemos ahora en un tema que está realmente muy candente en la ciudad de Buenos Aires, tiene repercusiones también en el resto del país, pero puntualmente aquí, porque hace ya un tiempo que el gobierno de la ciudad está llevando adelante una política que tiene que ver con liberar espacios públicos, así lo denomina el gobierno de la ciudad, quitando a los manteros, a quienes conocemos como manteros, que no son otra cosa que trabajadores, vendedores que se disponen en distintos puntos de la ciudad para llevar adelante su trabajo. Para hablar de esto está con nosotros Omar Huaraz, perdón, no lo quería decir mal el apellido. Omar, bienvenido, buen día, muchas gracias por estar. Omar es de Vendedores Libres, forman parte también de la Central de Trabajadores, ¿no?, de la CTA. Omar, ¿cuál es la situación hoy de ustedes? Bueno, te cuento para entender un poco cómo llegamos hasta acá. El 12 de enero hubo un mega desalojo de manteros y vendedores en Liniers. Luego de eso, el gobierno anuncia un censo oficial, que lo terceriza, que no lo hace el gobierno, que lo terceriza en particulares. ¿Y qué significa esto? ¿Contrata consultoras? ¿Cómo lo hace? No, que lo terceriza con personas que trabajaban en la zona de Liniers. Lo dijimos públicamente y se lo decimos al ministro Machiavelli, que las personas que eligió para censar no eran otros que los punteros que recaudaban la coima de los manteros a la gente esta. Entonces, este grupo de personas lo que hizo es poner de todo en el censo, particulares ajenos a la actividad, y dejó afuera a los vendedores. Entonces, nosotros convocamos a hacer un censo real desde Vendedores Libres y la CTA, y llegamos a la conclusión que hay más de 320 vendedores de Liniers, un censo que todavía sigue, que no fueron incluidos en el censo. Ese es el problema. El gobierno habla de un censo, después de cursos, después de algunos subsidios por un par de meses, y después trasladarlos a los galpones que construyó en 11, galpones que hoy están vacíos de vendedores. Y lo que dijo es tener convenios con sindicatos y que esos sindicatos potencialmente podrían absorber a los vendedores. Es decir, hoy estamos en la instancia que los verdaderos beneficiados, los vendedores, no están incluidos en eso que el gobierno ofrece. Entonces, cuando nosotros hicimos el censo, nos dirigimos a la Comuna 9, porque desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decían que el interlocutor donde se hacía un censo era la Comuna 9. Movilizamos a la Comuna 9, hablamos con la jefa comunal y la jefa comunal me dijo que ella solo prestaba los escritorios y no tenía poder de decisión. Entonces movilizamos el día miércoles al Ministerio de Espacio Público y pedimos hablar con Machiavelli y le llevamos el censo, para pedirle que acepte el censo y que le dé el ok, como hizo con este censo trucho. No nos recibieron, nos mandaron a un funcionario de segunda línea, sabían de la situación. Esto es un escándalo. Y sin embargo, no tomaron interés, y por eso lo que se resolvió fue lo siguiente. El día lunes, los compañeros volverán de vuelta a Liniers a reclamar, a visibilizar, a esperarlo al ministro Machiavelli, y luego el día miércoles se volverán a desplegar las mantas en Liniers. Es decir, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hablan de un censo oficial, de un acuerdo entre los manteros y que todo está solucionado. Y no es verdad. El jefe de gobierno lo sabe. ¿Qué significa que el miércoles vuelven las mantas, como vos decís? Y que el miércoles volvemos a trabajar en Liniers. Volvemos a trabajar en Liniers. En primer lugar... ¿No pensás que esto puede ocasionar una reacción del gobierno de poner policía o algo? ¿Qué pensás que pueda pasar? El gobierno hasta ahora lo que anunció públicamente no lo cumplió. Sigue validando un censo trucho donde hay de todo menos vendedores.
no tiene ningún interés en solucionar a los trabajadores, entonces, bueno, espontáneamente, sin solución, los trabajadores saldrán a la calle a volver nuevamente a trabajar. El gobierno me parece que tiene dos opciones: o puede seguir insistiendo en esto que es un escándalo, ante la reacción de los trabajadores buscar la represión como manera de intimidar a los trabajadores, o en realidad poner el interés, sentarse con nosotros, atender el censo y solucionar el problema. Son dos caminos políticos: o la represión o el diálogo. Acaban de liberar hace algunas horas a una persona que estaba detenida. ¿En qué circunstancias? Mira, el día martes en la estación de Liniers hubo un operativo de la nueva policía, de la brigada, aproximadamente 30 policías, y eligieron a la persona más débil de entre los vendedores, la compañera Talía, una compañera discapacitada motriz, con una discapacidad severa, que producto de su inmensa voluntad sale a la calle a vender pan caseros. Es muy popular en Once. Y digo, la eligieron porque esto fue estratégicamente planificado. Fueron a Talía, le arrancan la canasta donde vende pan. La compañera, cuando va a sacar el carnet de discapacidad, en ese momento, ante ese gesto, es detenida. Esto genera una repulsa popular ante esta situación, y del grupo de personas que pedían la liberación de Talía de la injusticia, hay una menor que pedía la detención y la policía camina 10 metros, la agarra de los pelos y la detiene. Nosotros esperamos 8 horas para la liberación, pero la jueza del juzgado 37 decidió no liberarla, la jueza Ramón. Nosotros fuimos acercando pruebas, testigos al defensor oficial, y sin embargo la compañera estuvieron detenida 4 días, y producto de la abrumadora realidad de la fotografía, de los testigos, a Ramón, que decidió procesarla, tuvieron que liberarla hoy aproximadamente a las 7 de la mañana. ¿Por qué pasó esto? Para nosotros es muy simple la interpretación. En Once los manteros no recibieron solución, los galpones fracasaron, y hoy en Once la policía y espacio público permanentemente buscan el objetivo de quitar a los manteros. Hace una semana el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasó por Once y recibió la desaprobación de muchísimos vendedores, y fue un momento muy incómodo para el jefe, y bueno, y nos encontramos que este operativo para nosotros lo que busca es disciplinar a los vendedores, intentar de tenerle miedo, porque fueron por la persona más débil, y fue un escándalo. Es decir, las fuerzas policiales hoy lo que hicieron con la compañera Talía es, desde el Estado, secuestrar a una persona. Y desde la jueza Ramón lo que se hace es legalizar el secuestro institucional. Entonces, hoy nos encontramos que lo que se busca con los vendedores es seguir avanzando para implementar el miedo, que no lo va a lograr el jefe de... O sea, donde se expulsó a los manteros y nunca se le dio ninguna solución, hoy los manteros volvieron todos a la calle. Para nosotros se lo decimos como algo que está sucediendo, es que con los manteros la reta ha fracasado. Lo que sí le pedimos al jefe es que se siente con los trabajadores y le dé una solución concreta, y que libere de todos los lugares donde hay manteros a las fuerzas policiales, que salen de civil, que salen a detener a gente, y bueno, lo que le pedimos es el diálogo, y que bueno,
Lo que nosotros vamos a vivir el día miércoles es una nueva acción de los vendedores que no han encontrado ninguna solución. Y, Omar, vos sabés que el tema de los manteros genera polémica, digamos, en la sociedad. Me imagino que habrás escuchado más de una vez el discurso de algún sector de la sociedad que dice, bueno, ¿cómo es? Algunos comerciantes, yo tengo que pagar mis impuestos, tengo mi local, no es injusto, digamos. ¿Cómo se paran ustedes frente a esto, frente a esta mirada? Mirá, ¿cómo se dialoga con eso, digamos? La realidad que ocurrió después que se sacaron a los manteros de Florida, de Caballito, de Cabildo, de Flores, de Once, ha perjudicado a los comerciantes. ¿Por qué? Porque el tráfico indirecto que llevaba a los transeúntes que venían a comprarles a los manteros, los terminaban beneficiando. Las críticas o lo que se oponen a los vendedores, culpándolos de la falta de venta, es un pequeño sector de los comerciantes relacionado con los directivos o los dirigentes de CAME o de FECOBA. La mejor relación hay entre pares, entre vendedores y comerciantes. Esa es la realidad. Por otro lado, en estos momentos y desde hace años, los vendedores con sus precios populares son aceptados por la gente, por eso existe la venta. Y cada vez, a medida que está pasando el tiempo, que los bolsillos de nuestros compatriotas se ven empobrecidos, vienen más a la calle. Es decir, hoy los manteros en esta economía se han vuelto imprescindibles. Entonces, y sí, lo que vemos también es que desde el año 2016 hasta hoy vemos más vendedores en la calle, vemos más ferias que se van haciendo en barrios populares, vemos más el trueque. Es decir, que por un lado, desde el Estado y de distintas administraciones, lo que se busca es el exterminio de los vendedores, pero la realidad se termina imponiendo. Los vendedores van a salir a la calle porque no recibieron ninguna solución, y del batallón de desocupados que está dejando esta administración nacional, lo que vemos es que vuelven como manera de sobrevivir a la calle, buscando ser mantero, vendedor ambulante o están en alguna feria. Y Omar, en este mismo sentido que venimos hablando, ¿dónde se ubica un vendedor ambulante, un mantero? ¿Se siente más un comerciante o se siente un trabajador? Vos los mencionas como trabajadores. ¿Cómo es esa organización, digamos? ¿En general tienen alguien que les provee para quien trabajan o es el propio mantero que compra la mercadería y la vende? ¿Cómo es en general? Digo, si hay una norma general o es distinta la situación de cada uno. Hay un mito y hay una campaña de desprestigio finamente instalada desde la Cámara de Comercio y de FECOBA y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya sabían cuando fue el operativo de Florida, el primer gran operativo en el año 2012, que lo que se buscaba era exterminar a los vendedores y había que empezar a instaurar en la sociedad un sentido común que generara repulsión entre los trabajadores, dividir a los vendedores de la sociedad. Y desde la Cámara de Comercio, de FECOBA, desde el gobierno de la ciudad, principalmente el rol de la justicia de la ciudad con el Ministerio Público de Sebasco. Y se empezó a hablar sobre la venta ilegal y el origen de la mercadería. Y es todo falso. Los vendedores juntan una platita y van a los mayoristas de Once, a los mayoristas de Flores, a la Salada. Es decir, se compra la mercadería donde compran los propios comerciantes. Ese es el origen de la mercadería.
El problema con los vendedores es el siguiente. Nosotros vendemos precios populares, precios accesibles a la gente. Y lamentablemente a la Cámara de Comercio o de FECOBA, que son empresarios que buscan, digamos, eliminando a los vendedores el monopolio, buscan encarecer los precios. El primer dato, el día que sacaron a los vendedores de 11, en los negocios los productos subieron un 50%. Es decir, la lucha de los manteros tiene que ver con la rentabilidad del sector comercial. Sin mantero no tenemos competencia y podemos administrar los precios a nuestro antojo, con la consecuencia que es empobrecer al pueblo. Con el tema de las mafias organizadas que se habla, es lo siguiente. Es verdad que existían personas que le cobraban a los manteros en toda la ciudad. Y quienes los reclutaban era la Policía Federal, el Ministerio de Espacio Público, las propias fiscalías. Del dinero de la extorsión de los manteros se quedaban funcionarios del Estado. Ahora, el fiscal Sebasco y el jefe de gobierno, tan afecto a hablar de las mafias organizadas, a esta altura los acontecimientos se convirtieron en cómplices, porque todas las avanzadas contra los vendedores que iban contra la mafia organizada, que pobres los trabajadores que lo explotaban, lo que hizo fue dejar sin trabajo a miles de personas. Ahora, el doctor Sebasco no procesó ningún policía, nadie que se quedaba con la plata de los vendedores, ni los punteros ni los recaudadores. Entonces lo de la mafia organizada es un relato para tratar de convencer a la sociedad que el Estado funciona y que se preocupa por el delito y por los pobres manteros que son explotados, pero en la vida real la mafia organizada goza de buena salud. Muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.